Hola a todos. Hoy haremos un recorrido y un viaje en el tiempo. Estudiaremos la civilización griega, la civilización romana y la época medieval. ¡Comencemos! Grecia. La civilización griega surgió entre los años 1200 a.C. hasta el 146 a.C. Correspondió a un conjunto de polis que se fueron desarrollando y extendiendo principalmente por el territorio de la península de los Balcanes. Pero, ¿qué es una polis? Una polis era una pequeña ciudad-estado independiente, las cuales tenían su propio centro político, económico, militar y religioso. A pesar de que los griegos nunca constituyeron un solo estado, sino varias polis, compartían una cultura en común. Por ejemplo, practicaban una misma religión. Los griegos creían en muchos dioses, por lo que eran politeístas. Además, hablaban la misma lengua y compartían una economía agraria y una cultura marítima. Una de las polis más importantes del mundo griego fue Esparta. Esparta se caracterizó por ser una sociedad absolutamente guerrera, militar y jerarquizada en tres grandes estamentos. En la cúspide de la pirámide estaban los espartanos, que eran ciudadanos con derechos políticos y que ocupaban cargos públicos y militares. Luego venían los periecos, que correspondían a hombres libres. Eran ciudadanos pero de menor categoría. Finalmente, en la base se encontraban los hilotas, que eran esclavos que estaban destinados al trabajo de las tierras de los espartanos. La forma de gobierno de Esparta fue una aristocracia, que se puede definir como el gobierno de los mejores. El rival del mundo espartano fue la ciudad de Atenas, la cual también es muy importante y se caracterizó por experimentar distintas formas de gobierno hasta la consolidación de la democracia. Atenas estaba organizada en tres grupos. En la cúspide de la pirámide encontramos a los atenienses, que correspondían a los ciudadanos, y por debajo de ellos se encontraban los metecos, que eran los extranjeros y que gozaban de una situación superior que los esclavos. Grecia sirvió de base para la civilización romana. La civilización romana surge a orillas del río Tíber, en el centro de la península itálica, y fue fundada en el siglo VIII a.C. y perdura hasta el siglo V después de Cristo. Según cuenta la leyenda, Roma fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C. Estos dos hermanos gemelos, que fueron criados por una loba, practicaron la monarquía como forma de gobierno. Posteriormente, entre los siglos VI y I a.C., Roma se convirtió en una república en donde comienza un periodo de expansión y de dominación territorial, para que luego, a finales del siglo I a.C., Roma desde el punto de vista político se transformara en un imperio y el primer emperador de Roma fue Octavio Augusto. La sociedad romana estaba conformada por los patricios, en donde estaba la nobleza, políticos y militares. Luego venían los plebeyos, conformados por los artesanos, campesinos y trabajadores. Y por último estaban los esclavos, que no tenían ningún tipo de derecho. Roma comienza a expandirse y en primer lugar conquista todos los territorios que están en la península itálica, para luego conquistar muchos otros lugares, entre ellos el territorio griego, provocando una simbiosis cultural que da origen a la cultura greco-romana. El emperador Teodosio decidió dividir el imperio romano entre Occidente y Oriente, y en el año 476 después de Cristo, el imperio romano de Occidente es invadido por los pueblos bárbaros y finalmente es destruido, dando paso así a la Edad Media. La Edad Media corresponde a un periodo histórico que ocurre posterior a la Edad Antigua y antes de la Edad Moderna. Su inicio se sitúa en el año 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente. Se divide en dos grandes etapas, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Es un periodo poco conocido en donde la vida estaba basada en torno a la existencia de Dios, por lo que fue un periodo altamente teocrático. Veamos ahora la Alta Edad Media. La Alta Edad Media se caracterizó por una crisis del mundo urbano. Esto se debió a que una vez que el Imperio Romano de Occidente se destruyó, dejó de brindarle protección a las personas, por lo que éstas dejaron de vivir en las ciudades y comenzaron a migrar hacia el campo.
También se caracterizó por presentar distintas invasiones germanas, musulmanas y vikingas, que dieron origen a distintos pueblos e instalaron sus reinos. Producto de estas invasiones, las personas comenzaron a sentir una sensación de inseguridad y buscaron protección. Debido a esto, surgen las relaciones de señor-vasallo, es decir, relaciones de dependencia entre hombres poderosos y aquellos que no tenían nada. El vasallo le era fiel a su señor. Por otro lado, los musulmanes comienzan a expandir su religión islámica y el cristianismo se comienza a debilitar. Y la Baja Edad Media occidental corresponde al fin de la época medieval y se caracteriza por tener malas cosechas, pestes, descenso demográfico y una crisis de valores. La característica de la Baja Edad Media es el resurgimiento de las ciudades y el origen de las cruzadas como forma de recuperar el cristianismo. Y con esto hemos terminado nuestro recorrido por la historia. ¡Hasta la próxima!